Antes de continuar completando la base de datos, dándole funcionalidad, lo que vamos a hacer ahora es probar todo lo que tenemos desarrollado. Vamos a ver si ya es funcional la creación de las tablas, la importación de los datos, y para probarlo necesitamos generar la interfaz. De la misma forma que el botón del importador de tablas solo es funcional con el proyecto de datos, el botón de generar interfaz que vamos a usar ahora solo es funcional en el proyecto de aplicación. Por eso hago doble clic, entro en el proyecto de aplicación y ahora ya puedo pulsar el botón generar interfaz. Hay una serie de configuraciones, no merece la pena mucho entrar en ellas porque en automático lo que nos va a generar es suficientemente válido. Lo único que sí vamos a marcar es generar para ejecución en web, porque vamos a ver cómo nuestra aplicación es funcional en web. Es cierto que cuando hagas el curso, en la versión, digamos, gratuita de prueba de Belneo, no vas a poder ejecutarla en web, pero esto no quita de que todo lo que programas sí es funcional en web. Entonces yo lo que voy a hacer en el curso es mostrarte cómo lo vamos generando y en un momento dado veremos funcionar la aplicación en web, igual que funciona en escritorio en el navegador web. Entonces selecciono que es para generar para web, selecciono todas las tablas, hago clic y como vemos aquí, pues nada, en apenas 100 milisegundos se han generado 624 objetos y bueno, miles de propiedades de las 5 tablas. ¿Qué significa esto? Significa que aquí, si vemos, ya se nos han generado el formulario de menú, el formulario de edición, etcétera, etcétera. La rejilla con las columnas de los datos a visualizar en pantalla, la búsqueda, un localizador, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a repasar ahora. Lo importante es, lo ha hecho de forma automática de todas las tablas, además nos ha creado una CSS que va a aplicar para que visualmente, una CSS que es muy similar a las que vemos en las páginas web, y directamente ya puedo guardar, ya ves que no he tardado nada, ejecuto, y como es la primera vez que ejecuto la aplicación, me sale este mensaje. Para poder ejecutar se necesitan instancias de los proyectos. ¿Qué significa esto? Significa que hasta ahora todo lo que habíamos programado era mera definición. Ahora llega el momento de darle ya peso físico, es decir, vamos a crear las tablas en el disco del servidor. Entonces, me pregunta, ¿quiere crear las instancias? Le voy a decir que sí. En el momento en que voy a crear instancias, hay una serie de datos que me va a preguntar. El primero de ellos es cómo quiero llamar a mi aplicación. ¿Vale? Pues la voy a llamar mis facturas. El identificador es meramente un identificador que no deberíamos ni tocarlo, nos vale el que pone por defecto. Podríamos asociarle un icono, ya lo haremos a posteriori. Y además hay una instancia de datos y me dice, ¿quieres crearla? Porque si hubiese ya alguna creada me permitiría reutilizarla. ¿Qué es esto de poder crear una instancia de datos o si hay una, reutilizarla? Esto lo que nos da a entender es cómo funciona el multitenant. Es decir, yo podría tener mi aplicación llamada Mis Facturas, pero imaginémonos que somos un grupo de personas y cada uno quiere tener sus datos. Entonces yo puedo con la misma aplicación tenerla una única vez declarada en el servidor, pero puedo tener una instancia de datos para cada persona. Esto significa que cada uno tendrá su espacio físico en disco, sus carpetas donde tendrá los datos, y los datos de cada instancia no se mezclan, cada uno ve lo suyo. Es decir, que nos permite tener múltiples versiones de la aplicación específicas para cada persona, para cada cliente final o para cada empresa. Simplemente decimos que vamos a crear y en este botón me aparece la carpeta de datos, que de momento no tiene nada, y voy a crearle el directorio, lo voy a llamar igual, mis facturas. Acepto. Esto lo que va a hacer es crear en el disco del servidor esta carpeta y en el momento que yo doy siguiente, me pregunta qué grupo de usuarios, porque yo puedo tener tantos grupos como quiera declarados en el servidor. De tal forma que puedo hacer que esta aplicación accedan determinadas personas, que serían usuarios de ese grupo, o puedo hacer que varios grupos accedan a la aplicación.
Eso ya lo puedo configurar, lo veremos a nivel de administrador. Lo importante es que finalizo, nada, voy explicando los pasos, lo vemos lentamente, pero esto a nivel de programación podéis hacerlo en apenas segundos. Y ya tenemos la aplicación ahí. Vemos cómo hay una serie de iconos. Si yo pulso, ya me sale el menú de artículos vacío, porque de momento, lógicamente, no hay artículos. Lo mismo con clientes, facturas, líneas y suscripciones. Lo que voy a hacer ahora es, bueno, cierro todas estas opciones y ahora vamos con el botón de importaciones que se ha creado automáticamente para poder importar los datos de las tablas que teníamos. Entonces digo importar artículos, desea vaciar la tabla así, me muestra un ejemplo de los primeros datos que va a importar, le digo que sí y ya la importación ha finalizado. Lo que ha hecho realmente es enviar el fichero de mi disco local al servidor y allí ha ejecutado el proceso que importa los datos. ¿Necesitamos saber algo sobre el proceso? En principio no, esto es algo totalmente automático. Si yo ahora voy a artículos, aquí tengo los artículos que me ha importado de forma automática. Vamos a hacer lo mismo con el resto de tablas. Importo los clientes, importo las facturas, importo las líneas e importo las suscripciones. Si ahora voy a clientes, pues aquí tengo la lista de clientes, las facturas que hemos importado, las líneas, etc. Bueno, si vamos a los artículos, si yo entro en un artículo, vemos que me dice las líneas donde se ha vendido y si hay suscripciones de este artículo. Esto lo ha creado automáticamente esta interfaz porque como las tablas están relacionadas, él sabe que un artículo tiene el plural de líneas y tiene el plural de suscripciones. Era lo que veíamos antes en el esquema. Y además esto es totalmente funcional. Yo puedo dar doble clic y aquí veo la suscripción para este cliente, este artículo, la cantidad y el precio. Esta interfaz no nos tiene que preocupar, es la que genera por defecto de forma automática, pero luego la vamos a ajustar a como nosotros queramos ponerla. El orden de los campos, podemos hacer verificaciones y demás. Todo es funcional. Si vengo aquí a líneas, pues lo mismo. Yo veo una línea, etc. Si en suscripciones veíamos cómo al hacer doble clic en el cliente había un botón que me permite localizar un nuevo cliente, crear un cliente nuevo o incluso editar el que ya existe. Y dentro de un cliente, aparte de ciertos datos, tenemos las facturas, tenemos las suscripciones, etc. Como vemos, la aplicación ya es funcional, pero lógicamente queremos hacerle muchas cosas. Entre ellas, si nos fijamos, las facturas tienen más información, que bueno, se ve así en esta pestaña, lo lógico para que sea más cómodo es que las líneas sean la primera pestaña, que se vea, y organizar esta información, por ejemplo, esto se podría ver en el pie de factura, todo eso lo iremos ajustando ahora durante el curso. Lo importante es que las líneas tienen unos datos, unos importes, y esos importes de momento no se están acumulando. Y como no se están acumulando, por eso en las facturas vemos que todos los importes están a cero. Esto también lo haremos a continuación en las próximas secciones del curso. Y tenemos lo mismo con las líneas y tenemos lo mismo con las suscripciones. ¿Vale? Sí que es cierto que puede haber algún dato que esté incorrecto. Por ejemplo, en este caso vemos cómo hay un cliente que tenía un código inexistente en la tabla de clientes. No pasa nada, yo puedo desde escribir el nombre, si lo sé, ¿vale? Podría elegirlo directamente aquí del localizador, podría lanzar un localizador y escribir, pues si quiero buscar mi nombre, pues Jesús Arbolella, pues busco por la eterna, nos acordamos de lo que eran los trozos, palabras y nombre. Vale, pues yo puedo elegirlo así, etc. O puedo crear un cliente nuevo, es decir, tenemos ya la aplicación funcional. Otra cosa es que esté como nosotros queremos dejarla finalmente a nivel de interfaz y a nivel de funcionalidad. Pero la aplicación ya está funcionando. A partir de ahora lo que vamos a ir haciendo es metiendo mejoras y probando. Como esto es súper rápido, no requiere compilación ni requiere nada, iremos cambiando y ejecutando de forma rápida.